Fundamentos del derecho internacional. Es un cuerpo de normas que obligan a los estados en sus comuniones con otros. Este derecho que manda entre estados contrasta con aquel válido para estados individuales, el cual es llamado derecho interno, nacional, estatal o municipal. La comunión entre los estados y los particulares siempre será controlada por el derecho internacional, mismo que puede estudiarse desde dos ópticas: derecho internacional público y derecho internacional privado. Una de las funciones principales del derecho internacional es establecer un marco jurídico internacional que sirva como normativa para solucionar conflictos tanto entre estados particulares de diferentes países como entre estados nacionales. El derecho internacional público controla diferentes materias, como es el caso de la protección de los derechos humanos, los casos de protegidos y migrantes, explotación de bienes comunes e internacionales, etc. Para mantener la paz es muy fundamental y la seguridad internacional, ya que promueve la cooperación entre los estados y protege los derechos humanos a nivel global. Su evolución y aplicación son esenciales para la convivencia pacífica y el progreso de la humanidad. Tiene como objetivo establecer las normas y principios que controlan las interacciones entre estos sujetos, abordando áreas como la diplomacia, el comercio, los derechos humanos, el medio ambiente y el uso de espacios internacionales, como es el ultraterrestre. Sujetos del derecho internacional público. Son aquellas entidades con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en el ámbito internacional, como estados o organizaciones internacionales, individuos u otros. Estas entidades tienen la capacidad de creación y aplicación de normas internacionales. Sus cualidades acumulativas es que los sujetos tienen la personalidad jurídica y capacidad de ser titulares en los derechos y obligaciones a nivel internacional. La población permanente se refiere a un conjunto de personas que se encuentran habitualmente dentro de un mismo lugar. El territorio determinado es el espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. El gobierno efectivo es la organización política que ejerce el poder dentro del Estado. Organizaciones internacionales. Son entidades formadas por varios estados o naciones que se unen para alcanzar objetivos comunes, a través de un acuerdo o tratado. Estas organizaciones pueden ser de carácter público, aplican normas internacionales y contribuyen al desarrollo. Trabajan en coordinación y solucionan los problemas globales, por ejemplo, la paz, la salud y el medio ambiente. Los organismos internacionales se clasifican principalmente en intragubernamentales y no gubernamentales. La organización intragubernamental están compuestas por estados soberanos que participan mediante un acuerdo formal. Un ejemplo es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Las organizaciones no gubernamentales son de carácter privado y sus miembros pueden ser individuos o instituciones no estatales. Un ejemplo es la Cruz Roja, que son las ONG. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos escritos entre dos o más estados, entre estados y organizaciones internacionales, que están dirigidos por el mismo derecho internacional y crean derechos y obligaciones por las partes. Este acuerdo debe de ser escrito, ya que aunque se habla de que hay acuerdos orales, la práctica internacional establece que deben de estar escritos y para ser considerados tratados. Los tratados internacionales ofrecen numerosos beneficios, entre ellos los cuales destacan los derechos humanos, la promoción de la cooperación y la resolución de conflictos. La importancia del derecho internacional privado es fundamental para regular relaciones jurídicas entre personas de distintos países. Proporciona seguridad jurídica al determinar que la ley se aplique, qué tribunal es competente, es uno también de los factores, y cómo se reconocen sentencias extranjeras. Uno de los ejemplos que yo puse en mi presentación es reconocimiento de sentencias extranjeras, contrato internacional de compra y venta, matrimonio entre personas de distintas nacionalidades. La nacionalidad y condición jurídica del extranjero también es uno de los temas importantes que nosotros tocamos en nuestra presentación. Es la situación legal de una persona extranjera en un país distinto
al de su nacionalidad. Defiende sus derechos, restricciones y obligaciones dentro de otro país, como trabajar, estudiar, comprar, tener propiedades, acceder a servicios, entre otros. La negociación jurídica y celebración de tratados es el proceso entre dos o más estados que dialogan para llegar a acuerdos sobre temas de interés común como comercio, ambiental, derechos humanos, etc. Y entre ellos están las etapas legales para que un tratado entre en vigor. Una de las etapas que yo puse fue la negociación, adaptación del texto, firma y ratificación. Y pues obviamente entrará en vigor. Algunos de los tipos de compromisos internacionales son acuerdos ejecutivos o institucionales, tratados o convenios, declaraciones, protocolos y acuerdos internacionales. Uno de los ejemplos que tengo yo de tratados o convenios es Tratado de Libre Comercio. Hola, hoy vamos a hablar sobre derecho diplomático y consular, un área clave del derecho internacional que regula las relaciones entre estados y la protección de sus ciudadanos en el extranjero. El derecho diplomático regula la función de los diplomáticos, su estatus, inmunidades y privilegios. Su objetivo principal es garantizar que los representantes de un estado puedan cumplir sus funciones de manera segura y efectiva en otro país. Uno de los elementos más importantes es la unidad diplomática, que protege a los diplomáticos frente a procesos judiciales o arrestos en el país anfitrión, asegurando que puedan realizar su labor sin interferencias. Esto está regulado principalmente por la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961. Por otro lado, el derecho consular regula la función de los consulares, quienes se encargan de proteger a los ciudadanos de su país en el extranjero, gestionar documentaciones como pasaportes y visas y promover relaciones económicas y culturales. Ambos cuerpos del derecho internacional buscan armonizar las relaciones entre estados y asegurar que la interacción diplomática y consular sea pacífica y efectiva. Esto incluye la protección de ciudadanos en el extranjero, el respeto a la soberanía de los estados y la solución de posibles conflictos de manera pacífica. Además de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, existe la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, que regula específicamente los derechos y deberes de los consulares y de los estados anfitriones. En resumen, el derecho diplomático y consular garantizan la seguridad, eficacia y legalidad de los ciudadanos en el extranjero y mantienen la corporación pacífica entre estados. Lo primero que intenta hacer un intermediario es la negociación directa, buscando un acuerdo amistoso. Si esto no funciona, se puede recurrir a la mediación o a la conciliación, donde un tercero imparcial facilita el diálogo o proporciona soluciones. Para disputas más formales, existen los paneles arbitrales o grupos especiales como los de la OMC, los creados en tratados como el TLC, el TME, y sus fallos son obligatorios. Algunos tratados incluso tienen órganos judiciales permanentes como en la Unión Europea. En materia de las inversiones internacionales, las empresas pueden acudir al arbitraje internacional, por ejemplo ante el CAD, considerando que un Estado vulnere sus derechos. Y si un país no cumple con el fallo, los tratados permiten medidas de cumplimientos o represalias como ajustes arancelarios. En los tratados comerciales, los mecanismos suelen seguir un esquema escalonado: consultas y negociación directa, mediación o conciliación, paneles arbitrales, órganos permanentes y medidas de cumplimientos o represalias. Esto asegura que todos los países cumplan lo pactado y haya procedimientos claros y justos. Además, es clave entender la competencia judicial internacional, que define qué tribunal o país puede resolver un conflicto con elementos internacionales. Incluye decir si la competencia es exclusiva o concurrente,
y cómo se reconocen y ejecutan sentencias extranjeras. Los contratos internacionales que suelen establecerse cláusulas de jurisdicción para salvar conflictos futuros. En resumen, el comercio internacional no solo abre oportunidades económicas, sino que también requiere mecanismos claros y efectivos para resolver disputas, protegiendo empresas, estados, consumidores y asegurando que las reglas se cumplan. Bueno, en resumen, el comercio internacional no solo abre oportunidades económicas, sino que también requiere mecanismos claros y efectivos para resolver disputas, protegiendo empresas, estados y consumidores y asegurando que las reglas se cumplan.